Le doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora número 6, aplicación de las leyes eléctricas. Para esta actividad vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un calentador de agua. Tenemos aquí los datos del calentador. Algo muy importante es que he modificado algunos de estos datos para poder explicar la actividad y de esta manera tú te puedas guiar. Tenemos entonces aquí los datos de operación del calentador. Tenemos un volumen que es equivalente a 110 litros. Y este volumen es agua que ocupan 2 personas para bañarse. Es decir, cada persona ocupa un aproximado de 55 litros para poder bañarse. Un voltaje de 130 volts. La intensidad de corriente, una intensidad de corriente alta de 20 amperes. Un tiempo de 30 minutos o de media hora para calentar su carga de operación. El costo de la energía va a ser 1 kilowatt por hora, es igual a 2 pesos con 50 centavos. Y tenemos entonces aquí el primer punto. ¿Cuál es la potencia eléctrica del boiler o del calentador en kilowatts? Para ello vamos a hacer uso de algunas fórmulas. Aquí tenemos que la potencia es igual a la energía entre el tiempo y también la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, para que yo pueda encontrar la potencia, puedo hacer uso de cualquiera de estas dos fórmulas. El voltaje va a ser igual al producto de la resistencia por la intensidad. ¿Cómo vamos a encontrar entonces esta potencia eléctrica en kilowatts? Vamos a hacer uso de la potencia del calentador, en este caso voltaje por intensidad, lo que acabamos de mencionar. Y entonces vamos a colocar el voltaje. El voltaje es de 130 volts, colocamos aquí 130 volts y esto lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente, que en este caso es de 20 amperes. El resultado de 130 por 20 va a ser 2600. Vamos a hacer las operaciones aquí en pantalla, colocamos 130 y esto lo vamos a multiplicar por 20. Entonces nos da 2600 watts, pero en la actividad nos están pidiendo esta potencia en kilowatts. Entonces hacemos uso de este factor de conversión, donde decimos que 1 kilowatt es equivalente a 1000 watts. Entonces colocamos los watts en la parte de abajo para poder cancelar con los watts que tenemos aquí, que acabamos de obtener, y cancelamos la unidad. Al cancelar la unidad vamos a tener kilowatts. Dividimos entonces 2600 entre 1000 y el resultado va a ser 2.6 kilowatts. Y esto va a ser el resultado que nos están pidiendo en el punto 1, donde nos piden la potencia en kilowatts. Una vez que tenemos ya la potencia, vamos con el punto 2. Calcular la energía que gasta el calentador en 30 minutos en kilowatts. Nos están pidiendo la energía que se gasta en media hora. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula, potencia es igual a energía entre tiempo. ¿Por qué vamos a hacer uso de esta fórmula? Porque acabamos de obtener la potencia y también nos están dando el tiempo, que es de 30 minutos. Colocamos potencia es igual a energía entre tiempo. Vamos entonces a despejar la energía. Para ello quitamos lo que sería la variable tiempo. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y vamos a tener entonces que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Nos va a quedar entonces E es igual a P, que es la potencia, y la T, que es el tiempo. Para encontrar la energía, vamos a multiplicar la potencia, que es 2.6 kilowatts, y vamos a multiplicarlo por el tiempo. El tiempo está expresado en minutos. Tenemos que convertirlo en horas para que nos quede la energía en kilowatts por hora. Entonces, 30 minutos, le vamos a aplicar el factor de una hora, es equivalente a 60 minutos. Para poder transformarlo a horas, multiplicamos entonces 2.6 por 30 y esto lo vamos a dividir entre 60. El resultado que nos da es igual a 1.3 kilowatts por hora, que sería la energía que gasta el calentador en 30 minutos. Ahora nos están pidiendo que grafiquemos el resultado de la energía que gasta el calentador. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. La energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia la habíamos calculado anteriormente, es 2.6 y el tiempo en este caso son los tiempos que yo voy a graficar. Vamos a comenzar con 10 minutos hasta 1 hora y vamos a verlo a continuación en la hoja de cálculo de Excel. Tenemos aquí la función, la energía es igual a 2.6 por T. El 2.6 se está refiriendo a la potencia, la T se está refiriendo al tiempo. Vamos a tener tiempos que van desde 10 minutos hasta 1 hora. Para un tiempo de 10 minutos lo vamos a expresar como 0.1 hora. Para 20 minutos lo vamos a expresar como 0.20 horas y así sucesivamente.
Para obtener la energía, entonces vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el signo de igual y vamos a colocar 2.6, que es la potencia, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, que en este caso son 10 minutos o 0.1 horas. Este sería entonces la energía en kilowatt por hora que se requiere para 10 minutos. Y para una hora vamos a tener que la energía que se requiere es de 2.6 kilowatt por hora. Aquí vemos el resultado que acabamos de obtener anteriormente. Para media hora o 0.5 horas, su energía sería 1.3 kilowatt por hora. Esto lo vamos a graficar. Para graficarlo, simple y sencillamente hacemos lo siguiente. Hacemos una selección de las dos columnas, de la columna A y de la columna B. Y nos vamos al menú insertar. Y aquí en la opción de gráficos, vamos a ver que hay uno que dice dispersión. Entonces le damos clic aquí y tenemos inmediatamente el gráfico de dispersión. Aquí tenemos el tiempo que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1 hora. Y aquí tenemos el costo de la energía, que en este caso es kilowatt por hora. Si ustedes se dan cuenta, observan que es una tendencia lineal, es decir, a mayor tiempo, mayor costo de energía. Aquí solamente le vamos a colocar los ejes, que sería el tiempo, y aquí lo que sería la energía. Y aquí podemos colocar energía contra tiempo. A continuación tenemos lo siguiente. Con el resultado del gasto de energía obtenido, lo acabamos de calcular anteriormente, nos piden calcular el costo que paga la familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 220 litros de agua. Para ello, primero, calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora. Entre paréntesis, la capacidad máxima del calentador. Vamos a partir entonces de esto último. Entonces, ¿cómo voy a calcular este costo de energía para calentar 110 litros de agua en 30 minutos? Lo voy a calcular de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí costo y vamos a colocar aquí la energía. La energía que anteriormente habíamos calculado es la que tenemos aquí en pantalla. Nos había dado 1.3 kilowatt por hora. Entonces aquí colocamos la energía y esa energía la vamos a multiplicar por el costo. El costo de 1 kilowatt por hora es de 2.5 pesos. Entonces aquí colocamos en la parte de abajo kilowatts y colocamos aquí kilowatts para que se puedan eliminar. Y nos quede prácticamente lo que sería el costo en pesos. Multiplicamos 1.3 por 2.5 y el resultado nos va a dar 3.25 pesos. A partir de este resultado yo puedo encontrar el costo de la energía utilizado para calentar 220 litros de agua para una familia de 4 personas. Si sabemos que el costo para 110 litros es de 3.25 pesos, entonces ¿qué vamos a utilizar? Una regla de 3. Si 110 litros es equivalente a 3.25 pesos, entonces ¿cuánto va a ser el costo para 220 litros? Entonces hacemos lo siguiente, multiplicamos de forma cruzada 220 por 3.25 y lo dividimos entre 110 y nos quedaría de la siguiente manera. Colocamos 220 que multiplica a 3.25 y esto divide a 110. El resultado que nos da es equivalente a 6.5. Entonces, el costo para calentar 220 litros de agua va a ser 6.5 pesos. Nos piden ahora calcular la resistencia del calentador para que funcione a 220 litros, o sea, el doble de la capacidad actual. Para poder dar solución a este ejercicio, vamos a considerar que la potencia es igual al doble de la potencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí entre paréntesis el doble de la capacidad actual. Anteriormente habíamos calculado que la potencia para 110 litros era de 2600 watts. En este caso tenemos un calentador a 220 litros, por lo tanto su potencia va a ser el doble. Sería entonces 2 por 2600 watts. La potencia en este caso para un calentador de 220 litros sería de 5200 watts. Tenemos entonces ya la potencia y nos están pidiendo la resistencia. ¿Cómo encontramos la resistencia? A través de esta fórmula. Tenemos potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Esta resistencia está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces aquí tendríamos R por P es igual a B cuadrada. Como esta resistencia está siendo multiplicada por la potencia va a pasar dividiendo. Y vamos a tener entonces R, que es la resistencia, va a ser igual al voltaje al cuadrado entre la potencia.
el voltaje al cuadrado va a ser 130 volts. ¿Por qué 130 volts? Porque es el voltaje que tenemos al inicio del problema. Entonces aquí colocamos 130 al cuadrado y lo vamos a dividir entre la potencia que acabamos de calcular. En este caso, 5200. Dividimos entonces 130 al cuadrado entre 5200 y nos va a quedar 3.25 ohms, que sería en este caso la resistencia. Efectuamos la operación y nos quedaría de la siguiente manera: 130 al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre 5200. El resultado nos va a quedar 3.25. Este sería entonces la resistencia. Tenemos ahora lo siguiente: nos están dando los datos de un calentador cilíndrico vertical con un radio de 26.5 centímetros y una altura H de 60 centímetros. Y nos están pidiendo que encontremos la presión que hay dentro de este recipiente cilíndrico. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula para encontrar la presión hidrostática. En el caso de una figura cilíndrica, tenemos entonces aquí lo que sería la densidad, la gravedad y la altura. La densidad es la densidad del agua, porque lo que tenemos adentro es agua. Entonces tenemos aquí una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la altura, que son 60 centímetros. Esta altura la tenemos que transformar a metros. ¿Por qué? Porque la densidad está expresada en metros y la gravedad está expresada en metros. Multiplicamos entonces 1000 por 9.8 por 0.6 y nos va a quedar 5880 newton sobre metro cuadrado. Al multiplicar estas unidades, kilogramos por metro cúbico, por metro, por segundo al cuadrado, por metro, nos quedan unidades de presión, que en este caso es newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado es equivalente a pascal. Por eso aquí estamos expresando 5880 pascales. Pero esta presión nos la están pidiendo en kilopascales. Entonces aplicamos este factor de conversión y decimos: un kilopascal es igual a 1000 pascales. Eliminamos pascal con pascal y vamos a dividir 5880 entre 1000. Al hacer esta división nos va a quedar 5.88 kilopascales. Este sería entonces la presión al interior de este calentador cilíndrico. Si el calentador está a la mitad de su capacidad, es decir, 55 litros de agua. Recordemos que este calentador originalmente es de 110 litros de agua. Y luego nos dice, y esta se evapora considerando que un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Nos está diciendo que cada litro equivale a 1 kilogramo. Calcula la densidad del vapor de agua. Esto es muy importante. ¿Cómo voy a encontrar la densidad del vapor de agua? Con esta fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Si cada litro de agua equivale a 1 kilo de masa, entonces 55 litros de agua sería equivalente a 55 kilogramos de masa. Y ya tenemos entonces una de las variables para encontrar la densidad. Ya tenemos aquí la masa. Ahora, en cuanto al volumen del vapor, por ser un gas, este ocuparía el volumen total del recipiente que lo contiene, es decir, los 110 litros. Colocamos entonces aquí el volumen es igual a 110 litros. Y este volumen lo vamos a transformar en metro cúbico, porque para encontrar la densidad tenemos que tener volumen en metros cúbicos. Entonces colocamos un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Y vamos a dividir 110 entre 1000. Nos quedaría lo siguiente, 110 entre 1000. Y vamos a tener que 110 entre 1000 es equivalente a 0.11. Entonces aquí vamos a tener que un volumen de 110 litros a metro cúbico va a ser equivalente a 0.11 metros cúbicos. Y ya podemos encontrar la densidad del vapor de agua. En este caso la densidad del vapor de agua va a ser igual a la masa, que son 55 kilos. Recuerden que estos 55 litros los transformamos a kilogramos. Serían 55 kilos entre 0.11 metros cúbicos. Y lo único que efectuamos es una división. Colocamos 55 entre 0.11. El resultado nos da 500 kilogramos por metro cúbico. Este sería entonces la densidad del vapor de agua. Bueno, esta sería entonces la actividad integradora número 6.
Si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a alguno de los puntos de esta actividad, no dudes en dejarlo en los comentarios para que yo pueda responder a la brevedad posible. Nos vemos en un próximo video.